Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a continuar con el tema de fatiga. Vamos a continuar en el punto en el que quedamos la vez pasada. Vamos a recordar la curva de esfuerzo, cantidad de ciclos, que se conoce como la curva SN, ¿verdad? Abreviada, lo más fácil, ¿verdad? O la curva de Gröhler. No sé cómo se pronuncia exactamente, pero Wöhler o Wöhler, no sé. Ok. Esta es una curva típica para el acero, donde el material se somete a ciclos variantes, ¿verdad? A una determinada carga, y el material va fallando. Llega un punto, porque esto lo vamos a retomar ahora más adelante, llega un punto donde el material comienza a fallar, pero en una línea horizontal. Esto es lo que me define como el límite de fatiga experimental. Bueno, aquí es el S'(E)O, ¿ok? La parte en azul, que viene aquí, donde define este punto, es como un codo, ¿verdad? Aquí hay como un codo. Entonces, este valor lo definimos como el límite de fatiga en el acero. En otros materiales este codo no se ve, no se aprecia. Más bien el material comienza, bueno, la curva comienza a descender, ¿verdad? Hasta cortar con la horizontal. Entonces, nosotros por cuestiones didácticas, pues vamos a enfocarnos mucho a lo que es el estudio de los aceros. Bueno, aquí también, nada más para recordar los tipos de carga que podemos tener. Nosotros podemos tener tipo de cargas muy estables. Ok, digamos, veamos la curva roja. La curva roja vea tipos de carga donde llegan a un valor positivo, digamos, un esfuerzo positivo, disminuyen a un esfuerzo negativo y son cambios muy predecibles, ¿verdad? Si uno hace las pruebas en laboratorio, hay aplicaciones o hay condiciones reales donde las cargas son muy variables, ¿verdad? Pueden ser muy fluctuantes, pueden ser variables, ¿verdad? Intermitentes, etcétera, etcétera. Vean que este tipo de carga así en rojo, ¿a qué se les parece a ustedes? Ustedes lo habían visto en física, este tipo de curva roja. ¿Se acuerdan? ¿Puede ponerla de nuevo, profe, para ver? Claro, con mucho gusto. ¿A qué se les parece esta curva así, que viene así? Bueno, yo la dibujé, perdón, dígame. Se parece a un seno, pero no sé. Sí, sí, tiene tipo senoidal. Sí, sí, se parece a una carga tipo senoidal. Es que la vez pasada se me olvidó decirles. Sí, de eso más o menos, digamos, es lo que uno esperaría, pero como les digo, en aplicaciones reales, pues no todo es así como tan estable, ¿verdad? Ok. Eh, Vean que la fatiga ocurre y se comienza a propagar desde la superficie, ¿verdad? Del material hacia adentro. Esa propagación inicia en una grieta y la grieta, cada vez que se aplica una determinada carga, va generando que esa grieta comienza a aumentar, a crecer hasta llegar a un punto donde ya el área transversal no es lo suficientemente grande como para soportar la carga, y es cuando ocurre el fallo repentino. Se llama fallo repentino, obviamente porque ya el material quebró, ¿verdad? Pero ya hay un fallo ahí. Uno normalmente no lo verá, lo que les decía la vez pasada. Esas grietas, uno no las ve, por lo menos visualmente. Si ustedes cogen un eje donde ya tiene una grieta que se ha propagado, visualmente no se ve. Entonces hay que usar métodos, hay que usar técnicas para poder encontrar esas fallas. Sin embargo, eso es lo que queríamos ver, un poquito de daño acumulado. Hay una ecuacióncita donde obviamente pues hay que controlar el sistema, hay que controlar el proceso, ¿verdad? Hay que medirlo.
pero hay una ley, se llama la ley de Palmer-Miner, no sé cómo se pronuncia, yo no soy muy bueno para el inglés, ¿verdad? Palmer-Miner, que predice en un comportamiento lineal, si yo mido las cargas, este N1 minúscula, ¿verdad? Son la cantidad de ciclos por debajo de la cantidad de ciclos de falla, lo que me produce es que si la sumatoria de todas las cargas en diferentes procesos, ¿verdad? Es menor a 1, no se va a producir la falla. Si es mayor a 1, ¿verdad? La falla es muy probable. Ok, entonces, este es el ejemplo que les tenía. Dice así, una pieza de acero, me dan estos datos, me dicen que el esfuerzo último es de 135 KSI y el esfuerzo de influencia es de 120 KSI. Tiene un patrón de resistencia a la fatiga experimental que se muestra en la figura. Ya les presento la figura. Si la pieza tiene una área transversal de 0.1, este 2 ahí no hubo forma, por más que lo intenté, hasta lo copiaba, a la hora de ponerlo aquí, me lo pone como en el medio, pero estos son pulgadas cuadradas, ¿ok? Entonces, la pieza tiene 0.1 pulgadas cuadradas, ¿verdad? Y en el proceso se dieron las siguientes cargas. Entonces, en el proceso 1 se estuvo aplicando una carga de 11.000 libras durante 3.000 ciclos. En el proceso 2 se estuvo aplicando una carga de 8.300 libras durante 20.000 ciclos. Y en el proceso 3 se estuvo aplicando una carga de 6.500 libras durante 150 millones de ciclos. El material no ha fallado, pero se supone que tiene alguna acumulación por fatiga. Entonces la idea es poder determinar si el material está por fallar, va a fallar, ¿verdad? O de lo contrario no va a fallar. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar esta curva. Esta es la curva de, bueno, las pruebas que se hacen en laboratorio del material para determinar el límite de fatiga. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a aprender a utilizar y a sacarle la información pertinente. ¿Ven ven esta curva aquí? Bueno, la curva comienza a descender, ¿verdad? Comienza a descender y por aquí se da un codo, o sea, ya aquí hay un cambio, ¿verdad? Ya hay un cambio bastante pronunciado, ¿ok? Y más o menos ya la curva viene como, digamos, comienza a ser horizontal en este punto. Este punto, bueno, en realidad es bueno, por ahí, digamos, tendríamos el límite de fatiga experimental, el S. El límite de fatiga experimental. Entonces, si nosotros vemos la gráfica, más o menos, la mitad sería 65, pero estamos un poquito abajo de la mitad. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que está en 65. ¿Qué podríamos decir? Que está, no sé. Digo yo 63, no sé qué les parece. No sé, a ver, escucho sugerencias. Sí, sí, profe, parece como 63. ¿Verdad que sí? Bueno, digamos Sí. que sí. Bueno, entonces, ven, de la gráfica yo saco ese valor y digo que entonces el límite de fatiga de ese material, bueno, para las pruebas de laboratorio que se llevaron, el límite de fatiga es 63 KSI. Puede trabajarlo uno perfectamente en 65, ¿verdad? Pero, bueno, aquí tal vez le meteríamos un factor de seguridad si lo trabaja un poquito más bajo. Ok, entonces vamos a aplicar esta formulita, la de Palgren-Miner, ¿verdad? Que me dice que el daño acumulado me dice esto, ¿verdad? Entonces, la idea es ver si el valor que yo tengo, o sea,
Esto, si es igual o mayor a 1, ¿verdad? La falla va a ocurrir. ¿Cómo ponemos aquí? Vamos aquí, se produce la falla. ¿Verdad? Por acumulación de fatiga. Entonces, si es igual a 1 o mayor a 1, entonces es muy probable que la falla se vaya a dar. Bueno, esa es la idea. Ok, entonces, voy a copiar aquí los datos iniciales que tenemos. Dice que para el proceso 1 tengo 11.000 libras. Ok, y durante 3.000 ciclos. En el proceso 2, 8.300 libras durante 20.000 ciclos. Y en el proceso 3 tenemos 6.500 y 120, no, perdón, 150 son. 150, bueno, son millones, no voy a poner tantos, ¿cómo pongo millones? 150 por 10 a la 6, ¿será? ¿Verdad? Sí. Sí, es a las 6. Ok, tengo 150 millones, ¿verdad? Ciclos. Ok, entonces, aquí la idea es ver si hay daño acumulado. ¿Ok? Como les digo, para determinar el daño acumulado es preciso pues tener el proceso, ¿verdad? Bien medido, ¿verdad? Controlado. Ok, entonces vamos a sacar el esfuerzo para cada proceso. Entonces, el esfuerzo es igual a la carga entre el área transversal. Entonces, de aquí sacamos el esfuerzo 1, que sería esta carga, 11.000 libras, dividido entre el área, bueno, aquí el área me la daban 0.1, que entonces dividimos entre 0,1, y el esfuerzo 1 nos da 110 libras por pulgada cuadrada, o, ¿verdad? Lo podemos poner así, 110 KSI. Ok, para utilizar aquí ahora la tabla. El esfuerzo 2 lo hacemos igual. El esfuerzo 2 sería la carga 2, o sea, los 8.300 entre el área transversal. Y nos va a dar 83 KSI, ¿verdad? Y así sacamos también el esfuerzo 3, 6.500 entre 0,1. Y eso nos da 65 KSI. Ok. Ahora, esos son los esfuerzos a los que el material estuvo, ¿cómo se llama? Expuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo utilizamos la tabla? Entonces, nos venimos a la tabla y vamos a proyectar el esfuerzo 1, ¿verdad? Que es de 110 KSI, ¿verdad? Estaríamos por acá, entonces digamos que aquí está el esfuerzo 1, y proyectamos este valor hasta que corte el valor de la gráfica, ¿ok? Cuando yo tengo el valor de la gráfica, entonces me vengo para abajo, eh, bueno, sería esta. Bueno, esta lineecita aquí, ¿verdad? Esta acá. Muy bien. Y de ahí vamos a calcular, o sea, para bajar un poquito esto, no, más bien voy a llevarme esto para acá. Ok, y borremos esto. Ok, entonces aquí este valorcito que está acá nos va a dar el valor de N1.
Ok, y aquí es donde ustedes tienen que saber, eh, vamos a ver, saber ¿cómo se llama? Poder medir, ¿verdad? En una escala logarítmica. Vamos a ver. Para ustedes, este valor que viene aquí, voy a borrar esto para que no nos estorbe mucho, pero vean que no da exactamente sobre la línea, ¿no? Digamos, estás un poquito, eh, un poquito, un poquito más para acá. Entonces, si vengo en esta, ¿verdad? Sería como, pues es que yo me pierdo aquí. Esta, por eso lo estaba marcando. Y, ok, entonces, sería como esta, pero un poquitito como por ahí, más o menos. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué valor sería ese? Y entre 6000 y 6500 ciclos. Exactamente, ok. Entonces vean que este valorcito que está acá, el de 10 a la 3, ¿cuánto es? 1000. Ok, 1000. No comienza en cero, o sea, aquí comienza en 1000. Este otro valor, ¿qué sería? 2000. 2000. ¿Verdad? Entonces aquí viene 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Ve, y está un poquito, está un poquito ahí. ¿Qué valor me dijiste vos? ¿6000 qué? No, entre 6000 y 6500. Bueno, pongamos 6500. Ok, entonces yo tengo que el material, digamos, en la curva, este esfuerzo estuvo a 6.500 ciclos. Ok, entonces ya tenemos el primer N1. Ok, para el esfuerzo 2 nos venimos aquí a 83. Bueno, aquí el asunto es un poco complicadillo. Yo lo estoy haciendo a mano. Si uno lo pudiera hacer medido con una reglita sería mucho mejor, ¿verdad? Ok, entonces digamos, el esfuerzo 2 sería 83. Ok, la mitad ahí más o menos sería 85, ¿verdad? Pero estamos en 83, entonces es como por aquí, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Como le digo, si uno lo pudiera medir, todavía sería mucho mejor. Entonces digamos que aquí tengo 83. Este sería el esfuerzo 2. Un segundito que hay un muchacho pidiendo. Ok, entonces ahí tengo el esfuerzo 2. Este esfuerzo 2 igual lo proyectamos a que corte la curva y nos va a dar este valor aquí. Entonces proyectemos para abajo. Aunque pareciera que así está como por el punto, ¿verdad? Entonces este nos va a dar N2. ¿Ahí cuánto sería N2? 40.000 ciclos. Exactamente. Ok, entonces aquí tenemos 10, 20, un segundito. Ok, entonces tengo 10, 20, 30, 40, ¿verdad? Digamos 40.000 ciclos. Ok, y ahora nos venimos para el esfuerzo 3, 65. Eh, bueno, este está un poquito arriba, entonces nos venimos por acá. Bueno, yo lo estoy haciendo a mano, ¿verdad? Entonces, tal vez con regla es como más. Profe, Ajá. profe, es que yo creo que no son 50. Vamos a ver, aquí van 10, 20, 30, 40, 50, sí. Sí, sí, tiene razón. Gracias, gracias. Gracias. N2 igual a 50. 50.000 ciclos. Ok, perfecto. Y aquí, entonces, ahora sí nos venimos a esta, ¿verdad? Y vea que para 65 tenemos, yo diría que 10 a la 6 casi, ¿verdad? Entonces aquí tengo N3 y N3 sí me da, te diría que 10 a la 6, ¿verdad? Ciclos. Muy bien, entonces analizar el daño acumulado vamos a hacer esto. Entonces la sumatoria de los N1 entre
los NI y los N1. Este NI son a las cargas dadas y este es a las cargas de la prueba. Vamos a hacer esto. Entonces aquí tengo N1. ¿Okay? Este sería N1. ¿Okay? N minúscula, ¿verdad? Bueno, pongamos N minúscula 1. Entonces tenemos 3000 dividido entre N mayúscula 1. Nos dio 6.500, pongamos, 6.500. Más este otro valor de 20.000 sería mi N2 minúscula. Entre 50.000. Más N3, ¿verdad? Este N3. 150. Le ponemos aquí por 10 a la 6. Entre 10 a la 6. Ok. ¿Cuánto nos da esto? Vamos a ver, hagámoslo ahí rápidamente. Tres mil dividido. Ok, según yo, esto me da 15,86. ¿De acuerdo? Correcto. Aunque, si este dato está, si este esfuerzo está muy ligado a un ciclo infinito casi, ¿verdad? Vea que casi podríamos decir, ¿verdad? Que pareciera que el material sí va a fallar, ¿verdad? A ser mayor que 1. Okay, entonces como que el fallo sí puede ocurrir, ¿verdad? Ahí lo que habría que analizar es esta última condición, porque vea esta última condición, es una carga muy pequeña y son ciclos muy grandes, ¿verdad? Aquí son ciclos muy grandes. Y vea que recuerden que cuando uno ya más o menos pasaba de este rango de 10 a la 6, hablaba de vida infinita, ¿verdad? Entonces prácticamente aquí uno podría decir también de que esto también es muy grande, ¿verdad? Este valor es el que me está haciendo que esto sea muy grande. Estos dos primeros no, pero este sí. Aquí habría que revisar un poquito estas condiciones, ¿verdad? Pero sí pareciera, ¿verdad? Pareciera de que podría ocurrir el fallo, ¿verdad? Profe, incluso creo que es más grande porque ese denominador que es 1 por 10 a la 6, no 10 por 10 a la 6. ¿O me equivoco? Entonces, ese factor de ahí da 150. Sí, tiene razón. Aquí sería como 1, ¿verdad? Sí, este daría 150, o sea, daría, ¿verdad? Bastante grande. 150.86. Correcto, sí. Entonces da una acumulación bastante grande, ¿verdad? Y entonces, vea que de hecho, en, la, en el tercer proceso, 150 millones de ciclos es una cantidad muy grande, ¿verdad? Ya prácticamente la pieza ha estado trabajando en un ciclo casi que de vida infinita, ¿verdad? Pero es probable que el fallo pueda ocurrir, ¿verdad? En cualquier momento. Tal vez ha permitido trabajar en un ciclo muy grande porque la carga
se redujo. Vea que la carga primero eran 11, después bajó a 8.300, después bajó a 6.500, ¿verdad? Pero si las condiciones vuelven a cambiar, digamos, a una carga mayor, obviamente, pues ahí las condiciones son otras, pero vea que la pieza estaría como muy, muy cercana o prácticamente, ¿verdad? Está muy cercana a fallar. Entonces uno como recomendación podría decir, bueno, mejor no me la juego, si es un proceso muy importante, uno podría recomendar mejor cambiar la pieza. En aviación se usan unos criterios, Profe, ajá, disculpe, es que no entendí eso de que la pieza está muy cercana a fallar, porque digamos, si el valor real es 150, yo pensaría que ese valor está muy alejado de uno. cor- Entonces, correcto. por qué decir, digamos, que está muy cercano a fallar? Más bien, como que es fijo que va a fallar, ¿no? O Ok, sea, un 150. es que eso sí, esos son criterios que uno tiene que entender y tiene que manejar. Vean, bueno, voy a borrar esta partecita. Y me voy a quedar con este último. En el último proceso se han estado aplicando cargas más bajas de 6.500 libras. ¿Ok? Esto ha permitido que la pieza pueda trabajar hasta 150 millones de ciclos. ¿Ok? Entonces, si uno se va a la gráfica, 150 millones, de ahí sería como por aquí. Entonces, más bien, la pieza ha estado trabajando en digamos, en un ciclo de vida infinita. ¿Ok? En un ciclo de vida infinita, pero a esta carga de 6.500. Entonces, ella puede seguir trabajando, pareciera que puede seguir trabajando bajo estas condiciones. ¿Me entiende? Bajo estas condiciones pareciera que ella puede seguir trabajando porque ya aquí alcanzó, digamos, como el límite. Exactamente está alcanzando el límite, ¿verdad? De fatiga. Que más o menos lo habíamos calculado en 63, ¿verdad? Y él está trabajando en 65. Ok, aunque esto me indica que o sea, 150 millones de ciclos es mucho. Ok, pero ¿qué pasa? ¿Qué posibilidades hay de que el proceso cambie? Aquí las cargas fueron bajando, pero no siempre las cargas van a bajar. Puede ser que aumenten. Entonces, vea que el fallo puede ocurrir. Ok, es muy grande, 150, es cierto. Pero en estas condiciones, si se mantienen, yo diría que si estas condiciones se mantienen, la pieza podría seguir trabajando. ¿Ok? Aunque tenga daño acumulado. El problema es que si las condiciones cambian y la carga vuelve a incrementarse, entonces sí, la fatiga es muy probable que ocurra. O sea, que la pieza vaya a fallar. Entonces uno como recomendación diría, mejor cambiemos la pieza, ¿verdad? No sé si me entiendes. O sea, estamos jugando al límite, estamos jugando al borde, ¿verdad? Muy pegado a la línea. Entonces vea que las condiciones hay que analizarlas muy bien. Entonces, la ecuación me dice que es mayor a 1, mucho mayor a 1. Entonces sí, dice que la falla va a ocurrir. Eso sí es cierto. La falla va a ocurrir. Pero en el último proceso ha estado trabajando en 150 millones de ciclos. O sea, está en un periodo de vida infinita. ¿Me entiende? Pero con ciertas condiciones. No sé si con eso le aclaro la duda Sí, 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 es como que hay que tomar en cuenta como, digamos, un promedio de las cargas, algo así, más o menos, como, más o menos, sí, más o menos. O sea, sí, usted como consultora, ¿verdad? O como analista podría recomendar, bueno, si las condiciones de carga no me van a cambiar o pueden disminuir, porque yo puedo disminuir la carga, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, no trabajemos a 6.500, trabajemos a 6.000 bajo la carga. Obviamente le estoy dando más vida a la pieza. Entonces usted podría decir, bueno, si las condiciones no cambian para arriba, ¿verdad? La pieza puede aguantar. Pero eso es lo que uno tiene que tener cuidado. Si las condiciones más bien tienden a que las cargas aumenten, obviamente pues ahí la fatiga va a ocurrir. Por eso le digo,
La fatiga puede ocurrir, está por ocurrir, pero si mantenemos ciertas condiciones, puede ser que no ocurra, aunque estamos muy cerca, pero si aumentamos la carga, ¿verdad? Entonces muy probablemente ahí va a fallar. No sé si me entienden, ¿verdad? Vea que el análisis de la curva me lleva a, digamos, a interpretar varios valores, varias situaciones. Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Si tienen alguna otra pregunta, perfecto, para borrar y avanzamos. Aquí la idea es que ustedes aprendan a trabajar con un tipo de curva así. Probablemente en el examen yo les preparé una curva, ¿verdad? Una cuestioncita así y ustedes de aquí tienen que sacar toda la información pertinente para resolver algún problema. Ok, seguimos con los temas y vamos a ver los factores de corrección del límite de fatiga. Las pruebas de fatiga se realizan en condiciones ideales, ¿verdad? Y controladas. O sea, quiere decir que se llevan a cabo en laboratorios donde a una probeta yo la someto a una carga. Normalmente las pruebas de fatiga se realizan en máquinas rotativas, ¿verdad? Son máquinas que tienen un eje. Yo al eje lo cargo transversalmente, o sea, le aplico un momento torsor con alguna carga y la pongo a dar vueltas. Entonces, yo mido la cantidad de vueltas y en el momento que ella, ¿verdad? Falló, ahí mido, ¿verdad? A cuántas revoluciones la pieza, digamos, colapsó, ¿verdad? Pero se da en condiciones muy controladas. Esas condiciones me permiten, las condiciones controladas me permiten comprender, ¿verdad? ¿Cómo va a ocurrir la fatiga en un material? Yo trabajo con probetas, pero muchas veces las piezas que yo utilizo no son probetas redondas, pueden tener diferentes formas. Entonces, se utiliza lo que se llama la corrección del límite de fatiga. La corrección del límite de fatiga tiene un montón de factores a considerar. No los vamos a ver todos, nada más los vamos a explicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las pruebas que se llevan a cabo en el laboratorio son en unas probetas. Normalmente las probetas son unos ejes redondos, ¿verdad? Pero eso es para estudiar el límite de fatiga en el material, no en la pieza. Entonces ya la pieza trabajando en condiciones reales, ¿verdad? Está sometida a un montón de condiciones que nosotros muchas veces no podemos controlar, ¿verdad? O no sabemos. ¿Ok? Entonces yo puedo vender cierta cantidad de material, digamos, yo puedo vender un acero, ¿ok? Y de ese acero yo puedo dar una curva de fatiga, pero para el material, no para las piezas. Entonces, cuando ya se diseñan piezas para máquinas y estructuras, ¿verdad? Hay que considerar un montón de cosas más. Ok, entonces se desarrolla lo que se conoce como el límite de fatiga corregido, LSE. Entonces, aquí tenemos dos valores importantes. El LSE' es el que tenemos de la gráfica, ¿verdad? De la gráfica, por ejemplo, anterior, que es el límite de fatiga. Lo podemos llamar experimental, ¿verdad? ¿Por qué experimental? Porque les digo que es de las pruebas que yo realizo con unas probetas. Entonces yo tengo un acero, fabrico una probeta, normalmente como les digo las pruebas son en unas máquinas rotatorias, ¿ok? Pero yo voy a utilizar ese material para hacer otras piezas que tal vez no trabajan así en forma rotatoria, ¿verdad? Entonces utilizamos el límite de fatiga corregido. Entonces este SE es el límite de fatiga modificado o corregido. ¿Ok? Y todas estas K son factores que multiplican
¿verdad? Al límite de fatiga. No los vamos a ver todos porque, como les digo, este curso no pretende ser un curso de fatiga, sino toca muchas aristas, muchos temas. Entonces, el tema de fatiga es un tema muy amplio, ¿verdad? Casi que uno podría dar un curso solo para análisis de fatiga. Aquí lo vamos a ver bastante general. Vamos a ver algunos, no los vamos a ver todos, por lo menos para explicar. Ay, se me pega el mouse. Ok. Tenemos estos factores de corrección. El KF, ¿verdad? Sería el factor de acabado superficial. Ese lo habíamos hablado la vez pasada, lo habíamos mencionado un poco. Es muy importante. El factor de acabado superficial se utiliza para pulir la superficie. Entonces, entre más pulida la superficie, entre menos imperfecciones tenga la superficie, ya sea por procesos de trabajado, de maquinado, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo obtener una pieza a partir de una fundición de hierro, una fundición de aluminio. Normalmente me dan acabados muy ásperos, ¿verdad? Acabados muy rugosos. Entonces, si yo pulo esa superficie, la pulo, ¿verdad? Le quito toda esa imperfecciones, toda esa rugosidad, ¿verdad? Entonces, eso lo que hace es que me aumenta eh, el límite de fatiga ya de la pieza. Entonces, un factor de acabado superficial, ¿verdad? Me podría aumentar ese límite de fatiga. Está el factor de dimensiones y geometría, el factor de confiabilidad. Ese es un factor que uno trabaja estadísticamente, ¿verdad? Es un poquito más complejo, hay que trabajar con tablas, el factor de confiabilidad. Normalmente se trabaja con una confiabilidad del 50-80%. ¿Ok? Hay una ecuacioncita para trabajar ese factor de confiabilidad. Está el factor de temperatura. El factor de temperatura es bastante importante porque el límite de fatiga normalmente se obtiene a partir de pruebas experimentales a temperaturas controladas, ¿verdad? Y cuando la pieza va a trabajar, ¿verdad? No siempre va a trabajar a temperaturas ambiente, ¿verdad? Puede ser que tenga temperaturas altas, ¿verdad? O moderadas, y las temperaturas tienden a afectar el comportamiento de los materiales. El factor de tratamientos mecánicos, esto tiene que ver, ¿cómo se llama? Por ejemplo, de los endurecimientos de los materiales, de los acabados. Por ejemplo, yo puedo tener un material y le hago un tratamiento o un endurecimiento superficial. No es acabado, es un endurecimiento. Entonces, le hago un tratamiento mecánico. Hay muchos tipos de tratamientos mecánicos. El más utilizado y el más económico es uno que se llama el granallado. El granallado consiste en disparar sobre la superficie unos balincitos de acero. Se lanza como una pistola, ¿verdad? Aire comprimido a cierta presión y esos balincitos al impactar la superficie lo que producen son puntos de compresión. Son puntos de compresión y eso es lo que me aumenta es la resistencia a la fatiga, ¿verdad? Bueno, está el factor de fatiga superficial, ¿verdad? El factor de aplicación de carga, ¿verdad? ¿Qué tipo de carga estoy aplicando? Y hasta un factor de efectos varios. Ok, todos estos factores en realidad yo debería de considerarlos porque no se recomienda que yo utilice el límite de fatiga experimental para el diseño de una pieza, ¿verdad? Eso es importante. Siempre hay factores que me lo pueden modificar, ya sea para arriba, ¿verdad? O sea para abajo. ¿Ok? Vamos a explicar unos dos para que ustedes vean cómo es que se trabaja. No los vamos a ver todos, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos. ¿Ok? Está, por ejemplo, el KF, que es el acabado superficial. Esto se los menciono porque ustedes van a ver en la práctica, ya cuando uno esté ejerciendo la profesión, que esto podría darse, ¿verdad? Entonces esto podría afectar la durabilidad de una pieza. ¿Ok?
El factor superficial, KF, se obtiene a partir de dos factores, ¿verdad? Uno es el factor alfa y el factor beta. Esto tiene que ver con el tipo de maquinado, ¿verdad? O el tipo de acabado que se obtiene. ¿Ok? ¿Cómo se obtiene alfa? ¿Cómo se obtiene beta? Se obtienen de unas tablas, ¿verdad? Todas estas tablas se hace experimentalmente, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos valores. Si estamos trabajando en el sistema internacional, por ejemplo, el valor alfa, si tengo un acabado esmerilado, no sé si ustedes han trabajado el esmeril, ¿han trabajado el esmeril? Sí, señor. ¿Algún otro ha utilizado el esmeril ahí como para quitar soldadura o pulir una pieza? ¿Alguno? Sí, profe. Ok, ¿cómo es ese acabado que ustedes vieron cuando aplicaron ahí el esmeril? ¿Cómo sería? ¿Es algo muy pulido o es algo áspero? ¿Cómo lo ven ustedes? Digamos que un poco pulido, pero no tanto. Ajá, algo áspero. O sea, si ustedes pasan tal vez la uña, ustedes van a sentir, eh, tal vez el dedo no, porque si pasan el dedo no lo van a sentir, pero digamos, pasan la uña y ustedes van a sentir esos canalitos, por decir, regálame un segundito. Ah, no, ya entró. Ustedes van a sentir esos canalitos. Entonces, digamos, si yo estoy dando un acabado desmerilado, utilizo, si estoy trabajando en el sistema internacional, ¿verdad? Entonces uso un alfa de 1,58. Si estoy trabajando en el sistema KSI, uso 1,34. Y el beta para los dos es menos 0,085. Entonces, estos valores los meto en la ecuacióncita y ya tengo el factor, ¿verdad?, de acabado superficial. Bueno, vean cómo este factor alfa comienza a aumentar, ¿verdad? Comienza a ser más grande conforme el acabado superficial tiende a ser más rugoso, más áspero, ¿verdad? El factor de temperatura, el factor de temperatura es bastante importante. Hay que considerarlo principalmente si estamos trabajando en temperaturas altas. Bueno, esto de trabajar en temperaturas altas es muy relativo, ¿verdad? Porque eso obviamente va a depender del material, ¿verdad? Y de las aleaciones con las que se trabajan. ¿Ustedes han trabajado con el torno? ¿Han trabajado con fresadora? No, pero sí lo he visto en el taller de meca. Ok. Es que las piezas, obviamente ningún metal se comporta igual, dependiendo de los tratamientos térmicos y las aleaciones que tengan y todo. Pero en las cuchillas no sé si ustedes han visto, eh, que pueden llegar a ponerse al rojo vivo, ¿verdad? Y aún así las cuchillas no pierden el filo. Obviamente, pues que las cuchillas tienen unas aleaciones ahí que lo que hace es que le da mucha resistencia al calor, ¿verdad? Eh, bueno, también, si estamos trabajando, ¿ustedes saben a qué temperatura funde el acero? El acero normal, digamos, el acero normal y corriente. El hierro. No, No, profe, sería batearle. 1200 y algo grados centígrados. Obviamente, si yo llego si estoy utilizando una pieza de acero y llego a esas temperaturas, ¿verdad? Obviamente la pieza nunca va a llegar a fatiga, sino que se va a derretir, ¿verdad? ¿Verdad? Obviamente, pues tampoco podemos llegar a temperaturas muy cercanas al punto de fusión, ¿verdad? Porque ya el comportamiento del material es otro. Es más, de hecho, ni siquiera se necesita que el material llegue al punto de fundición
sino que llega a una temperatura donde el material más bien se comporta como un chicle, como si fuera plasticina, se dobla facilísimo, ¿verdad? Obviamente, pues tampoco vamos bueno, si se van a trabajar a temperaturas muy elevadas, que me llegan a temperaturas bastante altas, obviamente, pues yo tengo que considerar el tipo de material que voy a utilizar, ¿verdad? Pero más o menos, para que tengan una idea, ¿verdad? Se considera una temperatura alta, ¿verdad? O moderadamente alta, alrededor de los 350 grados centígrados, ¿ok? Obviamente, pues cuando alcanzamos cierta temperatura, ¿verdad? Ya esa característica de la curva de esfuerzo de formación, fatiga, ¿verdad? El número de ciclos con el esfuerzo, pues comienza, o sea, ya no se puede utilizar esa curva, ¿verdad? Porque ya el codo, ese codito, ese cambio, ¿verdad? Desaparece, ¿verdad? Y más bien el material eh, o la curva tiende a irse hacia abajo. Ok, hay una propuesta, bueno, muchos autores, ¿verdad? Que la verdad es que han habido muchos autores o investigadores que proponen ciertas, ciertas fórmulas para determinar el factor de temperatura. El más utilizado o el más considerado fue la propuesta que hizo Shigley y Mitchell, ¿verdad? Pero para el acero. Obviamente, ¿verdad? El acero tiene unas condiciones, el aluminio tiene otras condiciones, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, digamos, como para el acero normal y corriente, Shigley y Mitchell establecen o dan ahí una, ¿cómo se puede decir? O recomiendan una, aquí falta un menos. Recomiendan una fórmula. Entonces dice, cuando la temperatura es menor a los 450 grados, ¿verdad? El factor de temperatura es igual a 1. ¿Qué significa? Que si la temperatura es relativamente, digamos, moderada, ¿verdad? O de moderada a alta, la temperatura no me afecta. O sea, todavía la temperatura no me ha afectado. Si la temperatura aumenta de los 450, ¿verdad? A los 550, ya ahí sí el asunto se me complica. ¿Por qué? Porque ya ahí la temperatura comienza a generar un cambio en la estructura molecular del acero y más bien el acero eh, pierde esas propiedades, pierde propiedades. Entonces establece, digamos, cuando la temperatura está entre los 450 y 550, utilizar esta fórmula. Entonces ahí obtengo el factor de temperatura. Entonces la primera formulita, esta primera formulita es cuando estamos trabajando en grados centígrados, ¿verdad? Entonces tenemos el factor de temperatura si estamos trabajando en grados centígrados. O esta otra, la de abajo, si estamos usando grados Fahrenheit, ¿verdad? Para obtener el factor K. Ya cuando la temperatura supera los 550 grados centígrados, ya el material no va a fallar por fatiga. O sea, ya el material no tiene la capacidad, ¿verdad? Es como poner un pedazo de plasticina ahí a trabajar. Ya es muy maleable, ¿verdad? No va a soportar cargas. ¿De acuerdo? Bueno, esto es como para ver algunos. Como les digo, no vamos a verlos todos porque son muy complejos, dependen de muchos procesos, de muchos ensayos, ¿verdad? Ay, perdón. Ok. Eh, como les digo, no los vamos a ver todos. Aquí, pues, el curso no pretende ser un curso muy especializado en el análisis por fatiga, sino es, digamos, comprender más que todo el fenómeno. Para efectos prácticos, nosotros vamos a trabajar con un factor simplificado, ¿ok? Con un K. ¿Ok? Este K entra a trabajar acá como un factor de seguridad. ¿Ok? Este K incluye todo aquello, el KT por el KF, ¿verdad? Y hay un montón de K, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, este K, entonces coge todos estos, ¿verdad? Y los simplifica en uno solo. Entonces, muy probablemente, en algún problema, pues nosotros vayamos a hacer mención de un factor corregido, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un factor corregido,
Aquí le pueden dar, por ejemplo, un factor de 0,6, 0,7, ¿verdad? Entonces ya este factor incluye, este K, va a incluir todos los otros factores, ¿verdad? Para corregir el límite de fatiga experimental. Entonces nosotros lo vamos a trabajar así. ¿Ok? Como les decía, dependiendo del tipo de material, así va a ser, ¿verdad? La curva de esfuerzo y la cantidad de cargas y ciclos, ¿verdad? Las curvas de fatiga. No podemos extender una curva de fatiga del acero y pretender que el aluminio se va a comportar de igual manera, ¿verdad? No podemos decir eso. O por ejemplo, no podemos decir que yo tengo una curva de acero con ciertas características, digamos ciertas aleaciones, y que esa curva de ese acero se va a comportar igual a otro acero totalmente diferente con otros tipos de aleaciones, ¿verdad? Eso no lo podemos hacer. Pero vamos a utilizar para el acero, normalmente se utiliza una aproximación, ¿verdad? Si no se tiene la curva, ojo, aquí yo quiero quedar claro en esto. Si no hay gráfico, ¿verdad? Si yo no tengo este gráfico y no puedo obtener el límite de fatiga, puedo utilizar esta aproximación. Esta aproximación lo que me dice es que el límite de fatiga experimental lo puedo aproximar o puedo decir que es igual a la mitad del esfuerzo último en tensión, ¿verdad? Pero eso, ojo, como les digo, es si no tenemos una curva. O sea, si no nos proporcionan esa curva, entonces decimos esto, ¿no? Entonces podemos utilizar esta formulita. Algunos autores lo utilizan, lo recomiendan, ¿verdad? Entonces fácilmente podemos utilizar esta. El límite de fatiga experimental va a ser igual al 0,5 el esfuerzo último de tensión. Ok, ahora aquí la pregunta, lo que les decía la vez pasada. Yo quería explicarles esto un poquito antes de seguir. ¿Por qué el material tiende a fallar? Bueno, obviamente el material falla por fatiga, ¿verdad? Obviamente falla porque la grieta comienza a incrementarse, ¿verdad? Ok, entonces, eso yo quería explicárselos. Voy a hacer un dibujito así más o menos. Digamos que yo tengo una pieza. Eso sería así. Digamos, esto es una pieza que está sometida a cargas fluctuantes. Podemos hablar de cargas, ¿verdad? De un momento flector. ¿Ok? Este momento flector, recuerden que así como está, produce compresión arriba, ¿verdad? Y produce tensión abajo. ¿De acuerdo? Sí, esto es, digamos, en una viga normal y corriente. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí, profe. Ok, Sí, profe. perfecto. ¿Qué pasa si yo invierto el momento flector? Entonces las flechitas obviamente se invierten, ¿cierto? Abajo tengo compresión y arriba tendría tensión. Sí, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Ok, entonces vamos a suponer que yo tengo una viga, o un elemento, ya sea que esté dando vueltas o una viga a la cual yo le estoy aplicando un momento flector alternante, ¿verdad? Puede ser que el momento flector en un determinado momento
va en una dirección y en otra va en otra, ¿verdad? O que este elemento está dando vuelta. Entonces, vamos a suponer que en la superficie yo tengo una imperfección. Yo aquí en la superficie tengo una imperfección. Un puntito ahí de corrosión, ¿verdad? Una cuestión así. Entonces yo ahí inicio con algo microscópico, inicio con algo muy pequeño. Cuando este punto está sometido a compresión, yo junto las superficies van a estar en contacto. Las superficies, al estar en contacto, me transmiten la compresión. Entonces no generan grieta o no, digamos, ayuda a que la grieta se aumente cuando hay compresión. Pero cuando la condición de carga en ese punto cambia y más bien se produce tensión, la grieta no contribuye a que ese esfuerzo se pueda transmitir. No sé si me van entendiendo, ¿verdad? Entonces, cuando la grieta está en tensión, la grieta comienza a propagarse. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una grieta muy, muy grande, voy a tratar de hacer un dibujo así. Yo tengo aquí una grieta muy grande, ¿verdad? O digamos, muy pequeña. ¿Ok? Entonces, si la pieza está en compresión, no hay ningún problema. Yo transmito la carga, si está en compresión. Pero, si la pieza está en tensión, ahí el asunto me cambia. No sé si me entienden. Ya la grieta no transmite, no puede transmitir, y se produce aquí abajo, ¿verdad? Un punto de concentración de esfuerzos. Porque ve, la grieta no permite que la tensión se pueda transmitir sobre esta superficie. Entonces aquí la grieta comienza a crecer. Entonces cuando yo cambio la carga de tensión de compresión a tensión, esta grieta comienza a incrementarse, ¿verdad? Poco a poco. Entonces se hace más grande, se va haciendo más grande, se va haciendo más grande, se va haciendo más grande, ¿verdad? ¿Ok? Y la grieta comienza a propagarse, pero en las cargas de tensión. ¿Me comprenden? Sí, sí, profe. Ok, excelente, muy bien. Ok, entonces, cuando yo tengo una pieza que está sometida a cargas que cambian con el tiempo, yo puedo producir la fatiga, ¿verdad? Solo que esas cargas, bueno, hay veces que son procesos controlados, ¿verdad? Que son muy estables, pero hay veces que no. Sin embargo, vamos a considerar un comportamiento, digamos que meramente estable, ¿ok? Vamos a considerar un comportamiento senoidal estable. Hay varios tipos de esfuerzos que se aplican sobre una pieza. ¿Ok? Podemos tener un esfuerzo totalmente alternante, o sea que en un momento dado, un punto está en tensión en una magnitud, digamos, si por aquí es 50, en la primera gráfica, ¿verdad? Él comienza a disminuir y llega aquí a menos 50. Comienza a aumentar y llega a 50. Disminuye, menos 50, ¿verdad? Es un proceso donde pasa de un estado en tensión a compresión. ¿Ya? Es totalmente alternante, por eso se alterna tensión, compresión, ¿verdad? Se produce un esfuerzo máximo y un esfuerzo mínimo, ¿verdad? Eso es lo que se produce. Ok. De estas dos características, para nosotros lo más importante va a ser el valor medio y la amplitud de esta carga. Entonces, no importa si el esfuerzo es repetido. ¿Qué significa un esfuerzo repetido? Un esfuerzo repetido es, por ejemplo, que el elemento solo esté sometido a tensión. Por ejemplo, yo tengo un valor ahí dado
No sé, digamos, si esto es 50, aquí es 25. Entonces tengo un estado de tensión de 25, aumenta a 50 en tensión, disminuye, ¿verdad? Pero llega, o sea, no cambia a compresión. Entonces siempre va a estar en tensión, va a estar de un valor, aumenta, ¿verdad? Disminuye, pero nunca va a estar en compresión. No sé si me entiende, ¿verdad? Llega a cero, ¿verdad? Eso es una carga repetida. Es una carga repetida porque va desde cero, ¿verdad? Aumenta a un valor máximo, vuelve a descender a cero y está aumentando. O sea, eso es una carga repetida. Y después está la carga fluctuante. La carga fluctuante es que él está fluctuando en un mismo valor. O sea, digamos, por aquí yo tengo 30 y de 30 brinca a 50 y baja a 20. Entonces está entre, eh, ¿cuánto fue lo que dije aquí? Ya se me olvidó, 40 fue lo que, no, 30, digamos, 30, 40, 20. Entonces está fluctuando entre dos valores, ¿verdad? Pueden ser positivos, pueden ser, ¿verdad? Negativos, pero como les digo, si la pieza está en compresión, la fatiga no se va a dar. Si está solo en compresión. Entonces aquí vamos a considerar esfuerzos axiales, ¿verdad? Obviamente en tensión, que es lo que realmente me produce la fatiga. Ok, de aquí vamos a considerar dos valores importantes, que es la amplitud, ¿verdad? Y el valor medio. Ok. Las componentes más importantes en un fenómeno por fatiga es la componente alternante. Chicos, aquí va un menos. Entonces tenemos la componente alternante. Nosotros lo vamos a trabajar así. En la componente alternante decimos que el esfuerzo A o SA, algunos libros lo trabajan también como SA, ¿verdad? Como esfuerzo alternante o, ¿verdad? SA o sigma A. Entonces el esfuerzo alternante es el esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo, o sea, es entre los valores en el que él está trabajando. Y después está la componente media. La componente media es la sumatoria del esfuerzo máximo más el esfuerzo mínimo entre dos. Estos dos valores son los más importantes con los que nosotros vamos a trabajar para poder analizar criterios de falla. Hay varios criterios de falla. Nosotros vamos a trabajar con dos y no lo vamos a trabajar por la parte de compresión. Vamos a trabajarlo en la parte de tensión. Entonces vamos a ver dos criterios. Como les digo, hay varios. Vamos a ver dos criterios para poder analizar si la fatiga se va a dar o no se va a dar. El primer criterio con el que vamos a trabajar es la línea o el criterio de Soderberg. El criterio de Soderberg es un criterio que analiza en la parte experimental, digamos, yo tengo aquí esta gráfica, ¿verdad? Tengo el esfuerzo alternante y aquí tengo el esfuerzo medio. Y aquí tengo un montón de puntos, digamos, aquí tengo un montón de puntos, vamos a ver, experimentales. ¿Ok? Entonces, tengo un montón de puntos experimentales donde el material falló. Bueno, la línea de Soderberg, esta línea que está en la parte inferior, vamos a pintarla en azul. Okay. Esta línea es la línea de Soderberg. La línea de Soderberg trabaja a partir del esfuerzo de fluencia. Okay, o sea, considera el esfuerzo de fluencia del material y considera el límite de fatiga del material en una prueba, obviamente en una prueba de fatiga, ¿verdad? Entonces yo determino el límite de fatiga de un material, ¿ok? Y trazo una recta desde el límite de fatiga hasta el esfuerzo de fluencia. ¿Ok? Si esas líneas, vamos a ver, si esa línea está por debajo de esos datos, de los datos experimentales, podemos decir que el material no va a fallar por fatiga. Ok, pero resulta que
De ahí, la línea de Soderbergh tiende a ser una línea muy conservadora, deja una gran área de datos por fuera, porque en muchas ocasiones prácticas, ¿verdad?, se determinó que aunque el material ya no esté trabajando en el límite de fluencia, no quiere decir que el material va a fallar. O sea, tal vez se deformó un poco, tal vez se estiró un poco, ¿verdad?, pero todavía no ha fallado. Entonces el material puede seguir transmitiendo cargas o soportando carga. Después, el otro criterio es la línea de Goodman modificada. La línea de Goodman modificada es muy similar a la anterior, solo que en lugar de trabajar con el esfuerzo de fluencia, trabaja con el esfuerzo último. Y vea qué interesante, en tensión. Entonces, trabaja con el esfuerzo último en tensión. Igual, es una línea recta. ¿Ok? Es una línea recta. Esta es un poquito más real, más realista, ¿verdad? Pero aún así, esta línea tiende a dejar muchos datos, o tiende a estar, digamos, por debajo de los datos experimentales. Pero es más realista, tiene, digamos, cierta, digamos, factor de seguridad, pero tampoco yo puedo trabajar con un factor de seguridad muy grande porque encarezco los procesos, puede ser que haga elementos o piezas muy gruesas, muy pesadas, ¿verdad? Entonces aumento el peso, aumento el costo, ¿verdad?, de producción, etcétera, etcétera. La línea de Goodman es un poquito más real. Hay otro criterio que se utiliza, ese nosotros no lo vamos a ver, no está en el alcance de este curso, que es la parábola de Gerber. La parábola de Gerber es más realista, es más real. Considera los mismos valores, considera el esfuerzo último en tensión y considera el límite de fatiga, pero ya no como una línea recta, sino como una parábola. Ok, entonces es más realista, es más real. Pero sin embargo, la línea de Goodman, nosotros podemos trabajar perfectamente con la línea de Goodman porque nos puede dar cierto factor de seguridad. A partir de los cálculos, ¿verdad?, podemos estar con un factor de seguridad bastante aceptable. Ok, ¿cómo vamos a aplicar estos criterios? En realidad estos criterios son muy fáciles de usar. Aquí la idea es que nosotros vamos a graficar de un estado de esfuerzo, ¿verdad? Vamos a graficar este par. Vamos a graficar el esfuerzo medio con el esfuerzo alternante. Esos son los puntos que nosotros vamos a utilizar. Si ese punto está dentro del área de cobertura, o sea, está por debajo de la línea, decimos que el material no va a fallar por fatiga. Si ese punto está por encima del área, ¿verdad?, entonces podemos decir que va a fallar. Entonces vamos a utilizar los dos criterios. Lo podemos trabajar gráficamente como analíticamente. Entonces vamos ahorita a ver los dos criterios. Okay. Bueno, estas son las... bueno. El criterio de Soderbergh, la línea. Ok, recuerden que Soderbergh trabaja con el esfuerzo de fluencia. Ok, Soderbergh trabaja con el esfuerzo de fluencia. Entonces, si hacemos esta relación y nos da 1, estamos sobre la línea. Para el criterio de Goodman, bueno, si es menor, estamos dentro del área, entonces no hay falla. O sea, si es menor a 1, quitemos aquí el igual. Si es menor a 1, quiere decir que estamos debajo de la línea, no va a fallar. Si es igual a 1, estamos sobre la línea, tampoco va a fallar. Entonces, si es igual o menor a 1, digamos, no va a fallar. Pero si es mayor a 1, entonces ahí sí, ¿verdad? Si esta relación es mayor a 1, entonces se produce la falla. ¿Okay? Y el criterio de Goodman modificado es muy similar. ¿Verdad? Que el criterio es muy similar, solo que
trabajamos con el esfuerzo último en tensión y aplicamos el mismo concepto. Si es menor o igual a 1, no hay falla. Si es mayor a 1, ¿verdad? Hay falla. Ok. Entonces vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver cómo se aplica la parte gráfica con la parte analítica. Ok, vamos a hacer este ejercicio. El ejercicio es un ejercicio sencillo, no es muy complicado. Ok, vamos a utilizar los dos criterios. Vamos a utilizar Soderbergh y vamos a utilizar Goodman y a ver qué me dice cada uno de ellos. Ok, el ejemplo dice, una pieza de máquina es sometida a una carga por flexión senoidal. Ok, cuando hablamos aquí de tipo senoidal, es aquella carga, ¿verdad? Que es curva, va para arriba, baja, ¿verdad? Una curva senoidal. Se conoce que el esfuerzo máximo, ¿verdad?, al cual está sometido es de 350 megapascales y el mínimo es de 250 megapascales. Si la pieza está hecha de acero, ahí sí, 1080, donde tiene un esfuerzo último de 615 megapascales y un esfuerzo de influencia de 380 megapascales, se desea saber la duración de esta pieza. Si se sabe que un factor de corrección K es igual a 0,65 y se requiere que dicha pieza alcance los 10 a la 7 ciclos de carga. Ok, entonces eso es lo que se requiere, ¿verdad? Que la pieza alcance por lo menos 10 a la 7, ¿qué sería? 10 millones, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces, ya 10 millones de ciclos de carga es bastante, vaya a llegar a 10 millones. Bueno, es que eso depende del tipo de elemento, porque cuando hablamos de ejes, los ejes de motor, por lo general los ejes de motor alcanzan ciclos muy altos, ¿verdad? Y por eso están hechos de aceros muy endurecidos, para que puedan soportar esas cargas. Bien, claro, están dando vueltas todo el tiempo, entonces llegan a estos ciclos rápidamente. Ok, entonces vamos a utilizar el criterio de Soderbergh y el criterio de Goodman. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el esfuerzo, calculemos el esfuerzo de fatiga o el límite de fatiga. Okay, el límite de fatiga va a ser el K, ¿verdad?, por el SE, el límite de fatiga experimental. ¿Ok? Vean que el problema no me da ninguna gráfica. El problema no me está diciendo a partir de una gráfica, ¿verdad? O estos valores o pruebas que se realizaron de laboratorio. Entonces, este SE, como estamos hablando de acero, ¿verdad?, lo vamos a utilizar como 0,5 por el esfuerzo último de tensión. Eso fue lo que les dije la vez pasada. Entonces, ¿verdad?, cuando no tengo disponible una gráfica, ¿verdad?, de fatiga, utilizamos esta aproximación. Entonces utilizamos el límite de fatiga modificado, va a ser igual a K por 0,5 el esfuerzo último en tensión. O digamos, algunos libros lo trabajan así, ¿verdad? Como ese. Cualquiera de los dos está bien. Ok, este K es un factor de corrección ya, digamos, que incluye todo, ¿verdad? Entonces digamos que aquí está incluido todo, entonces ponemos 0,65 por 0,5 y el esfuerzo último de tensión es de 615. ¿Ok? Entonces me da que el esfuerzo a la fatiga va a ser igual a 199.88 megapascales. Ok. Bueno, este valor podríamos trabajarlo como 200 perfectamente, ¿verdad? Entonces aquí pongamos que SE es igual, ya redondeado, 200 megapascales. Entonces ya aquí definimos el límite de fatiga del material. ¿Ok? Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a ver.
podemos calcular el esfuerzo alternante y el esfuerzo medio, ¿verdad? Porque ya aquí me están dando, ¿verdad? El esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo dice que es igual a 350. Y el esfuerzo mínimo, 250. Ok, de aquí vamos a calcular el esfuerzo medio. El esfuerzo medio habíamos dicho que era el esfuerzo máximo más el esfuerzo mínimo entre 2. Ok, vamos a ver cuánto nos da. 350 más 250 entre 2. Eso nos daría 300, ¿verdad? Entonces esto nos da 300 megapascales. Y el esfuerzo alternante es muy parecido, solo que con menos. Entonces el esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo entre 2. ¿Ok? Y eso nos da 50 megapascales. ¿Ok? Estos datitos son importantes. ¿Ok? Vamos a ponerlos por acá. Vamos aquí, el esfuerzo, el límite de fatiga son 200 megapascales. El esfuerzo medio, 300 megapascales. Y el alternante, 50 megapascales. Ok. Vamos a borrar esta parte. Vamos a hacer los dos. Vamos a hacer el análisis gráfico y después hacemos el análisis analítico. Ok, ¿cómo hacemos el análisis gráfico? Vamos a construir un gráfico. Entonces el gráfico, tenemos una vertical. Aquí vamos a dibujar el esfuerzo alternante. Tenemos una horizontal y esta horizontal va a ser el esfuerzo medio. Bueno, pueden ponerlo así, esfuerzo alternante o SA, cualquiera de los dos, ¿verdad? Ok, esfuerzo, perdón. Pueden ponerlo así, como esfuerzo medio o SA, no importa. Ok, aquí vamos a identificar, bueno, tenemos que hacer una escala, vamos a ver cómo la hacemos. Digamos que aquí tengo 100 y aquí tengo 200. Ok, vamos a ver aquí abajo. Digamos, aquí tengo 100, 200, 300, 100, aquí 100. Voy a ocupar más espacio. Ok, más o menos, ¿verdad? Obviamente, pues, bueno, no sé cómo me va a quedar, aquí. Yo creo que aquí ya las rayitas las hice más cortas. Bueno, ustedes ahí, la idea es hacerlo esto a escala, ¿verdad? Ok. Aquí definimos
dos valores importantes, que es el esfuerzo de fluencia. El esfuerzo de fluencia dice que es 380. Entonces vamos a ubicarnos como por aquí. Ok, aquí, entonces en esta línea roja vamos a poner 380, ¿verdad? Que sería el esfuerzo de fluencia. Y 615, digamos que por aquí. Aquí tenemos 615. Y estos 615 es el esfuerzo último en tensión, ¿verdad? O esfuerzo último en tensión, como quieran, ¿verdad? Ustedes ahí ponen como ustedes quieran. Ok, entonces, vamos a trazar la línea Soderberg. La línea Soderberg dice que yo voy a trazar acá del límite de fatiga, ¿verdad? Voy a tirarlo al límite, al esfuerzo. Por aquí una línea recta. Voy a tirarla así punteadilla a ver cómo sale. Voy bajando por acá. Ahí. Ok, entonces ve, aquí yo tengo el SE, ¿verdad? 200, entonces tiro una línea recta y esta me da la línea de Soderberg. Ok. Vamos a tirar la línea de Goodman. Vamos a hacerla en otro color. Digamos en un rosadito. A ver aquí la línea por acá. Bueno, hasta aquí. Hasta 600, un poquito más abajo. Ahí. Bueno, ahí más o menos. Ok, esta sería la línea de Goodman modificada. Ok, de Goodman. Ok, muy bien. Entonces yo tengo, ve, hago un gráfico. Entonces, ahora la idea es buscar el par SM, ¿verdad? Aquí, entonces, aquí la idea es buscar este par, buscar el esfuerzo medio, coma, esfuerzo alternante. Este punto, ¿verdad? Este par o este punto, vamos a ubicarlo dentro de esta gráfica. Entonces tenemos el esfuerzo medio es 300. Pongámoslo aquí en verde. Ok, entonces aquí tengo 300. Entonces aquí tengo este valor de 300, ¿verdad? Sería el esfuerzo medio. Ok. Y el esfuerzo alternante 50. Entonces el esfuerzo alternante 50, digamos, estaría como por acá. Entonces aquí tengo 50, ¿verdad? Y este sería el esfuerzo alternante. La idea es ver dónde queda estos dos, este punto, esta coordenada. Entonces esta coordenada viene aquí así, ¿verdad? Bueno, voy a hacerlo ahí punteado. Y me queda por aquí, ¿verdad? Entonces, este punto, bueno, un poquito, me queda un poquito, digamos como por aquí. Digamos, me queda por acá. Entonces, yo aquí tengo el punto 300,50. ¿Cómo ven ustedes este punto? ¿Está por debajo, está sobre la línea o está por encima? Yo diría que está sobre la línea o para abajo. Mm, Bueno, el gráfico no me ayudó mucho, ¿verdad? Porque no se regla ni nada, pero yo diría que está como
Si somos estrictos, estaría sobre la línea, pero ahí está un poquillo complicado, ¿verdad? ¿Verdad? Está un poquillo complicado. Ok, muy bien. Pero sí, ¿verdad? Pareciera que está sobre la línea. Ok, pero bueno, ese es el análisis gráfico. Obviamente, pues el análisis gráfico, entre más preciso, digamos, si yo logro medir, porque siempre me pasa esto. Si yo logro hacer un análisis gráfico bonito, ¿verdad? Escala y todo, ¿verdad? El análisis gráfico es más que suficiente, ¿verdad? Entonces, pareciera que por el criterio Soderbergh, ¿verdad? Pareciera de que dice no, o sea, es que tengo dudas, ¿verdad? Con el criterio Soderbergh. El criterio Soderbergh dice que podría, ¿verdad? Tal vez. Si lo analizamos con el criterio de Goodman, ¿qué les parece este punto con respecto al criterio de Goodman? Dice, está por debajo, por bastante, además. Ujú. Ok, si bien es cierto, ¿verdad? Vea que aquí sin ser muy exacto, ¿verdad? Según en la línea de Goodman, ¿verdad? Estamos por debajo, entonces no hay falla, ¿verdad? No hay falla. Bueno, eso es el análisis gráfico, ¿verdad? Y de acuerdo a la línea Soderbergh, ¿verdad? Ahí tengo las dudas, pareciera que no hay falla, ¿verdad? Pero vamos a ver. El análisis, vamos a hacer el análisis analítico, ¿verdad? Ok. Analíticamente, Soderbergh me dice esto. El esfuerzo de amplitud entre el límite de fatiga más el esfuerzo medio. Y vea que Soderbergh trabaja con el esfuerzo de fluencia, ¿verdad? Aquí lo ven, con el esfuerzo de fluencia. ¿Ok? Entonces aquí ponemos el esfuerzo de fluencia. Bueno, lo pueden trabajar así, ¿verdad? O lo pueden trabajar así. El esfuerzo medio entre el límite de fatiga más, perdón, el esfuerzo de amplitud entre el esfuerzo medio entre el esfuerzo de fluencia. ¿Ok? Vamos a ver qué dice eso. Entonces, la amplitud, ¿cuánto nos dio la amplitud? 50 entre 200 más, ¿cuánto nos dio el medio? 300 y la afluencia 380. ¿Cuánto nos da esto, chicos? A ver, háganlo ahí en una carrerita. Cero treinta y nueve. Ok, 1,039. Sí, Ok, ¿es mayor a 1, es igual o es menor? y mayor. Mayor. Entonces, ¿qué significa esto? Si es mayor a 1, Y por ese criterio sería falla. ok, por ese, pero vean que en realidad dio muy pequeño, dio 1,0 algo. Ve, entonces, gráficamente, bueno, obviamente la precisión mía no, y la escala que utilizo, pues no me ayuda mucho, ¿verdad? Pero vea que obviamente yo estoy ubicando el punto como por sobre la línea, ¿verdad? Como les digo, si ustedes hacen esto bien bonito, a escala, medidito, ¿verdad? Con milimétricamente, pues probablemente también les puede dar ahí, digamos, como cierta apariencia que el puntito está, digamos, arribita de la línea. Analíticamente, ¿verdad? Soderbergh dice que sí va a fallar, analíticamente, ¿verdad? Gráficamente es cuestión de corregir algunos trazos, pero ¿verdad? Analíticamente sí va a fallar. Goodman dice que no va a fallar, hagámoslo analíticamente, a ver qué dice Goodman.
¿Ok? Vean que la fórmula es exactamente la misma. ¿Qué es lo que varía aquí? Con Goodman. El esfuerzo último de tensión. Vean que la fórmula es prácticamente la misma. Prácticamente la misma. Entonces aquí... 615. ¿Cuánto nos da esto? .738. Ok, perfecto. ¿Qué significa esto? Que es menor, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sí, y que no falla. Exactamente. O sea, no va a fallar por fatiga. Ok. Vea qué interesante. El criterio de Soderbergh, eh, el criterio Soderbergh, como utiliza el límite de fluencia, es un poco, no es un poco, es muy conservador, ¿verdad? Es muy conservador y probablemente pues el elemento sea robusto, ¿verdad? Grueso, pesado. Eso hace que los costos aumenten. Y el criterio de Goodman es un criterio todavía, digamos, un poquito más exacto, un poquito más real, ¿verdad? Y incluye una área mayor. Entonces, yo puedo decir perfectamente que el material no va a fallar. Aquí no estamos usando la parábola de Gerber, ¿verdad? Pero si tuviéramos la parábola de Gerber, ¿verdad? Que es más real, ¿verdad? Aún así la pieza pareciera que no va a fallar. Okay. Chicos, preguntas. No. Todo claro. Ok. Pucha, ya va a ser las 9. Qué barbaridad. Bueno, terminemos por hoy. Les tengo pendiente, no lo hice, yo lo iba a hacer ayer, pero ayer me puse a terminar la presentación de subirle lo de los laboratorios. Entonces lo hablamos el martes, los grupos y eso. Entonces el martes vamos a hacer un poquito de práctica, igual así, un par de ejercicios de fatiga para dar por terminado el tema. Y hablamos sobre los temas de ustedes, ¿de acuerdo? Listo, profe. Bueno, chicos, de aquí ninguno tiene que hacer examen de reposición, ¿verdad? Del segundo parcial. No. Ok. Bueno, entonces nos veríamos el martes. Que disfruten el fin de semana. Descansen. Métanse a internet y busquen accidentes de materiales por fatiga, cuestiones de esas para hablarlo el próximo martes. Ok, chicos, nos Profe, vemos. aquí tengo la foto por si la quiere ver.